¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos en el curso de Chile Siempre. Los muchachos ya tuvieron eh, sesiones con Gonzalo Cordero, con José Francisco Lago y con Constanza Jue. Y ahora vamos a comenzar entonces la conversación. Si me da un segundo para comentarle a los muchachos que hoy estamos con el ministro de Educación, don Raúl Figueroa, que además de ser ministro fue subsecretario con anterioridad y director de Acción Educar. Así que es una persona que se ha dedicado largamente su trayectoria profesional a la educación. Ministro, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y le quería preguntar entonces, para abrir la conversación, ¿cómo ha visto usted que se ha afectado la educación en términos generales, en todos sus niveles, con la llegada de la pandemia, la suspensión de clases y todo lo que hemos visto y todos sabemos que pasó durante este 2020 que se acaba de ir? Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar de algo tan relevante como es la educación y específicamente cómo hemos llevado este tiempo en un contexto complejo para el país, para todos los chilenos, que es el contexto de la pandemia. La suspensión de clases presenciales que hubo que en el fondo decretar como consecuencia de las medidas sanitarias, ciertamente que impacta de manera muy profunda el sistema educativo, no solo en Chile, en todo el mundo. En esto la evidencia a nivel mundial es bastante similar. En el pic de la pandemia, 194 países llegaron a tener sus clases presenciales suspendidas, más de 1.000 millones de alumnos. Y por lo tanto, acá hay que distinguir varias cosas. Primero, ¿qué medidas fue necesario tomar en el corto plazo para poder mitigar al máximo los efectos de una medida como esta? Y luego, cómo ir avanzando para recuperar la presencialidad, en el entendido de que la suspensión debe ser una medida esencialmente transitoria, sobre todo considerando los efectos negativos que esta tiene. Y además, ¿qué se puede aprender en el mediano y largo plazo como consecuencia de la pandemia y de cómo la ha tenido que enfrentar el sistema educativo? Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue exactamente eso. Rápidamente reaccionar para mitigar al máximo los efectos de la pandemia, acompañar de la mejor manera posible el proceso educativo a distancia. Levantamos una plataforma online que hoy día, bueno, ahora estamos de vacaciones, pero llegó a tener 9 millones de usuarios, 300.000 visitas semanales, con convenios para navegar en forma gratuita. Para los establecimientos y las familias que no tienen internet se llegó con material físico, se levantó un canal de televisión, se mantuvo la alimentación a través de las canastas, en fin, una serie de medidas, son algunas de muchísimas, que apuntan a mantener un proceso formativo a distancia, pero siempre sabiendo que la interrupción de ese proceso iba a ser muy compleja. Los estudios nuestros, la evidencia internacional, muestran con mucha claridad cómo los aprendizajes se ven deteriorados por la suspensión de clases, en un contexto en el que en Chile además veníamos ya de un año anterior muy complejo, solo por otras razones, motivado por un paro docente. En 2019 el sistema perdió en promedio un mes y medio de clase. Por lo tanto, veníamos nosotros con la finalidad de volver a recuperar el dinamismo y la continuidad del sistema, y a las 2 semanas de haber iniciado las clases tuvimos que suspenderlo. Por lo tanto, eso fue muy complejo. Y en ese sentido se han hecho también esfuerzos por ir recuperando la presencialidad. Terminamos el año pasado con 1.600 establecimientos operando de forma presencial. Eso fue muy positivo porque permitió demostrar que se puede combinar la seguridad con la presencialidad. Y todo, insisto, con un solo propósito, que es que los efectos de la pandemia no se transformen en lo que, como lo señaló el secretario general de Naciones Unidas, una catástrofe educacional. Todos los esfuerzos del Ministerio, de las comunidades educativas, se han centrado en eso. Perfecto, ministro. Y en términos de la educación superior, por ejemplo, la respuesta a las universidades, todo lo que responde a las dificultades de pronto económicas que vieron las universidades, todo el currículum. ¿Cómo eso? Sí, bueno, esto afecta, la suspensión de clases presenciales afectó tanto la educación parvularia como el mundo escolar y el mundo universitario. Obviamente, mientras más chicos los alumnos, es más complejo. La posibilidad de estudiar en forma autónoma, la urgencia de contar con
algún adulto que guíe el proceso, es mucho más evidente en la educación parvularia, en el mundo escolar, en la educación básica, pero esas necesidades también están en el mundo de la educación superior, con una diferencia importante, y es que los alumnos universitarios o de los institutos profesionales tienen evidentemente un mucho mayor nivel de autonomía para poder llevar adelante ese proceso. En ese sentido, lo que se hizo rápidamente fue levantar y poner a disposición de todo el sistema de educación superior plataformas que pudiesen suplir aquellas carencias de algunas instituciones para poder desarrollar aulas virtuales y tener clases a distancia. Y también focalizar recursos para complementar tanto las necesidades económicas para el pago de la matrícula con aperturas extraordinarias de acceso a los créditos subsidiados por el Estado, también becas de conectividad, pues, todo eso se organizó a través del sistema. Pero, al igual que el mundo escolar, la presencialidad tiene un valor que es importante rescatar. La diferencia es que en el mundo de la educación superior, sobre todo el mundo más teórico, fue más fácil llevar adelante el proceso a distancia. El mundo técnico, al igual que en el mundo de la enseñanza media técnica, sufrió más porque la formación técnica requiere, evidentemente, una utilización de la práctica, pero y en ese sentido las instituciones han ido recuperando y esperamos ya que para el próximo año se pueda, de una manera bastante híbrida, poner mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la formación práctica y a lo mejor mantener lo teórico a distancia. También en el mundo de la educación superior hay ciertas ganancias que son más rápidas. Las posibilidades, por ejemplo, llevar adelante procesos masivos de cursos de profundización, cursos de especialización. La enseñanza virtual, las instituciones de educación superior la tenían bastante más arraigada. Eso permitió que ese proceso se llevara adelante de mejor manera, pero siempre, insisto, como una medida transitoria y debiendo apuntar a un complemento entre lo presencial y la formación a distancia más que en un reemplazo, que es lo que de repente algunos plantean. Claro. Y usted comentó que durante el 2019 el sistema escolar perdió 1 mes y medio de clase y que durante las 2 primeras semanas antes de la llegada del virus, el enfoque era volver a echar a andar los colegios, el sistema de educación. Llegó la pandemia. Si no hubiera llegado, ¿qué otros objetivos o cuáles eran los grandes desafíos del sistema de educación en Chile en general, a nivel preescolar, escolar, superior? ¿Cuáles habrían sido los objetivos? Bueno, el objetivo es el mismo, en el sentido de que el propósito fundamental de la política educativa es hacer del sistema educativo uno que permita a todos los alumnos acceder a mejores oportunidades, desarrollando al máximo sus propias capacidades. Y en ese sentido hay objetivos bien específicos que dicen relación con cómo somos capaces de disminuir al máximo las brechas de aprendizaje que se generan en el sistema, de tal manera de que todos puedan, a través del sistema educativo, acceder efectivamente a mejores oportunidades. Y fundamentalmente, llevar el proceso de mejora educativa donde debe producirse, que es en la sala de clase, en la escuela, en la universidad, en el centro de formación técnica. Eso es lo que de alguna manera se fue alejando. El país quedó, yo creo que se dio demasiadas vueltas en discusiones estructurales y fuimos dejando de lado lo que pasa en cada establecimiento educacional. Y la pandemia no hizo más que poner un particular sentido de urgencia en ese mismo objetivo. Si nosotros buscábamos disminuir al máximo las brechas de aprendizaje, lo que ocurre lamentablemente con la pandemia y la suspensión de clases presenciales es que el riesgo de que esas brechas se profundicen es mucho mayor. El riesgo de deserción escolar es mucho mayor. El riesgo de abandono en la educación superior también aumenta. Y por lo tanto, los objetivos se mantienen, los instrumentos son los que cambian. Tuvimos que, como decía, poner mucho énfasis en lo que es el acompañamiento y la ayuda durante el proceso de educación a distancia. Y hoy día tenemos un objetivo que es complejo, que es cómo somos capaces de, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y generando esas condiciones, recuperar lo presencial, porque el distanciamiento genera efectos que son muy complejos, no solo en los aprendizajes, también en el desarrollo socioemocional de los jóvenes y en una serie de plataformas de apoyo que son fundamentales para la gran mayoría de los alumnos que encuentran ayudas en las escuelas y no las encuentran necesariamente en sus hogares, y por tanto tenemos que hacer ahí ese esfuerzo. Eso es un tema, un valor importante, ministro.
ha estado en discusión la reapertura de las escuelas de pronto desde el punto de vista académico, pero quizás la dimensión de la escuela como un espacio seguro debe ser un tema que ocupa un lugar más grande en la agenda. Quizás este efecto como las canchas deportivas que permite que los jóvenes dediquen más tiempo al deporte que otras cosas, también se puede replicar con la apertura de la escuela. ¿Qué pasa con esa lógica de la escuela como un espacio seguro? ¿Cuánto nos falta de pronto en esa discusión? Bueno, es fundamental de varios puntos de vista. Primero, hay una cuestión muy concreta, muy práctica y muy importante que dice relación en cómo somos capaces de, en un contexto de pandemia, darle seguridad a las comunidades para que puedan recuperar la presencialidad. Y en eso hemos hecho un trabajo muy grande, muy coordinado con el Ministerio de Salud, con un consejo asesor que precisamente de manera transversal y multidisciplinaria ha aportado con antecedentes y evidencia para ello. Y afortunadamente pudimos a fin del año 2020 recuperar y recoger mucha experiencia concreta de establecimientos que fueron capaces de hacer ese esfuerzo. Pero también está lo que tú señalas que es muy importante, y es que en términos generales la escuela es un espacio de protección para miles de jóvenes. Es en la escuela donde no solo tienen sus procesos de aprendizaje, sino que donde sociabilizan, donde tienen su apoyo sanitario, donde se llevan adelante los procesos de vacunación en términos generales, donde 1.800.000 alumnos desayunan y almuerzan, donde se identifican lamentables vulneraciones que se dan en los hogares o en el barrio, pero que se identifican en la escuela, y por lo tanto la ausencia de ese espacio protector afecta muchísimo a los jóvenes y en particular a los jóvenes más vulnerables. Y por eso es importante recuperarlo, porque la escuela es mucho más que aprendizaje. Ciertamente hay un deterioro fuerte en los aprendizajes del cual tenemos que hacernos cargo, pero ese espacio, como tú bien dices, es un espacio protector que entrega mucho más a los jóvenes y que les hace mucha falta. Y por lo tanto, nos parece que tomando todos los resguardos sanitarios, volver a recuperar la escuela como un espacio protector va en directo beneficio de toda la ciudad. Perfecto, ministro. Oiga, y de pronto estirando la lógica de el efecto el proceso educativo, vimos hace pocos días el proceso de la primera prueba de transición, esta nueva prueba que ahora está a cargo del Mineduc, que hicieron algunos ajustes en cuanto a la metodología, pero que también tiene un enfoque distinto, y también vimos los esfuerzos de algunos grupos políticos por intervenir, por entorpecer el proceso, como sí se logró durante el año pasado, que lograron entorpecer el proceso, o sea, durante el proceso anterior. ¿Qué pasa con el cuidado y la concepción de la escuela, del proceso educativo, de la educación como camino constructor de oportunidades, cuando tenemos grupos que parecieran poner peaje y bache en el camino en este proceso? Bueno, efectivamente tuvimos, luego de un esfuerzo muy coordinado y al cual hubo que dedicarle muchas horas, un proceso de la prueba, hoy día la prueba de transición, que fue exitoso. Salvo el 1.200 alumnos que por razones sanitarias no pudieron rendirle, que la van a poder rendir ahora el 22 y 23 de enero, el resto de todos los que se inscribieron pudieron rendir su prueba en condiciones normales, tranquilas, seguras, como debe ser, y como lamentablemente no se pudo hacer de la misma manera el año pasado, luego de un acto de sabotaje directo a esa iniciativa. Y aquí es bien importante lo que tú planteas, porque dice relación con un verdadero resguardo a los derechos de los estudiantes. Nosotros tenemos que, como país, ser muy claro que si ponemos el derecho a la educación como una prioridad, debemos también formar parte de todas aquellas acciones que aseguren que ese derecho se pueda efectivamente ejercer. Y es muy lamentable cuando uno ve grupos pequeños, pero bien organizados, cuyo propósito en definitiva es entorpecer el acceso a esa educación. El sabotaje que vimos el año pasado a la entonces PSU fue un evidente acto que impidió o dificultó mucho a miles de jóvenes poder cumplir con su anhelo de acceder a la educación superior. Y vemos entonces cómo en ese plano y en muchos otros, a veces se deja pasar actos que son efectivamente de gran violencia. Hay una
hay mucha violencia cuando un grupo de personas impide que otros ejerzan su derecho, en este caso a rendir la prueba, en otros casos a asistir de manera cotidiana a las clases, como pasa cuando hay tomas de establecimientos, y creemos que ahí la clave es volver a poner la educación como un elemento común. Es absurdo que se use el sistema educativo como un campo de batalla y que ese sea el reflejo de diferencias que pueden ser muy legítimas, pero que por legítimas que sean las diferencias no pueden entorpecer un proceso educativo que es fundamental para que millones de jóvenes accedan a mejores oportunidades. Y siento que tenemos ahí un deber particular, que es cómo somos capaces de efectivamente trazar un camino para que la educación sea un espacio de consenso. Eso pasa fundamentalmente también porque frente a hechos de violencia o de entorpecimiento, esos hechos sean genuinas y efectivamente condenados, y por lo tanto seamos capaces de generar en educación un espacio de unidad y no un espacio de división. Ministro, y dado este contexto especial de la política en cuanto a el lugar que le pone la educación y el trato que le pone el sistema educativo en el país, ¿cómo ve el ambiente público, la arena pública de cara al proceso constituyente? O sea, aquí vamos a tener que discutir acerca de la educación en el fondo. Sabemos que hay visiones del rol que debe cumplir el Estado y cómo es el sistema de educación que son bien distintas entre los distintos actores políticos y entre actores relevantes. Entonces, ¿qué espera usted que suceda en este proceso de discusión frente a la Convención Constituyente y cuál de ese es el camino que de pronto podría darle un empuje, una medida acelerador, si lo quiere, al sistema de educación chileno, aprovechando esta oportunidad del proceso constituyente? Sí, yo creo que ahí lo esencial es comprender muy bien, y esto es un desafío general de todo el debate constitucional, ser capaces de identificar con la mayor claridad posible cuáles son aquellos elementos que son propios de un debate constitucional y cuáles son otros que son propios de la ejecución, diseño e implementación de políticas públicas. Y en ese sentido, pretender llevar a veces la política específica al rango constitucional yo creo que puede ser un error. Por supuesto que el derecho a la educación es fundamental, ya está consagrado en la Constitución y debe seguir consagrándose y fortalecer la defensa de ese derecho. Pero si queremos una educación de calidad, no basta con una declaración de que todos tenemos derecho a acceder a una educación de calidad, sino que se requiere un marco de política pública que haga que eso sea posible. Y en ese sentido lo importante es que la Constitución no genere restricciones que vayan a ir en contra de ese objetivo. Y aquí voy con esto. El sistema chileno se ha desarrollado sobre la base precisamente de ciertos valores que yo creo que son fundamentales. La libertad de enseñanza, la diversidad de proyectos educativos, la autonomía de los establecimientos para poder llevar adelante esos proyectos distintos. Y creo que es muy importante que en el debate constitucional tengamos claridad de que esos valores deben ser protegidos y por lo tanto no se pongan restricciones en la Constitución que impidan que esos valores que han hecho posible el desarrollo de nuestro sistema educativo se vean limitados. Y por tanto creo que el debate en torno a la educación, más que en torno a la educación de calidad, que es una cuestión fundamental, pero que no dice relación con instrumentos constitucionales, sino que con instrumentos de política pública, debiese estar en cómo aseguramos que no existan restricciones para que efectivamente podamos tener un sistema diverso, un sistema libre, un sistema que opere en forma autónoma, un sistema flexible, que ofrezca verdaderas soluciones a las necesidades concretas de cada comunidad educativa y que facilite también que todos puedan ser parte del proceso educativo. Los padres son los principales educadores de sus hijos y esa labor se cumple tanto en el hogar como también a través de la elección de proyectos educativos. Y por tanto la Constitución debe consagrar que esa posibilidad de elegir y de tener una diversidad de proyectos sobre los cuales elegir se pueda materializar. Creo que ahí está la clave del debate y por lo tanto no llevarlo tanto a lo que el diseño de política, porque eso es el desafío que hoy día tenemos, sino que a asegurar que el marco constitucional dé las garantías de que podamos contar con un sistema que se desarrolle en forma libre, diverso, autónoma, con mucha flexibilidad
y haciéndose cargo entonces de las necesidades que las familias tienen para continuar el proceso formador de sus hijos a través del sistema formal. Perfecto, ministro. Comenzamos entonces a revisar las preguntas de nuestros espectadores. De aquí, don Tomás Oliger pregunta sobre el deterioro de la educación durante la pandemia. ¿Qué medidas o qué políticas tienen pensadas o están dispuestos a implementar en cuanto a la recuperación de las lagunas, no solo de la vuelta a clases, la reapertura de los colegios, me imagino que es evidentemente el paso inicial, sino que quizás enfocarse en esas tremendas desigualdades que se van a producir cada día y que se acrecentan cada día que las escuelas pasan cerradas? Claro, desde ese punto de vista son varias cosas. Primero, obviamente, todos aquellos apoyos que hoy día se han diseñado se van a seguir entregando y se van a perfeccionar. Las plataformas, Aprendo en Línea, la televisión, la radio, los recursos educativos complementarios, la capacitación para los profesores, el apoyo socioemocional. Pero también sabemos que la manera más efectiva de mitigar los efectos del COVID es efectivamente recuperando ese espacio protector, como conversábamos, que es la escuela. Por lo tanto, hay una primera eje clave, y es que la presencialidad, guardando todos los resguardos sanitarios y en un contexto que evidentemente va a ser muy móvil, ¿cierto? Ir generando espacios de presencialidad. Con esa lógica, hay cuestiones que ya se han trabajado durante el año y que se van a seguir fortaleciendo, que tienen que ver con, primero, un particular foco en impedir o evitar o disminuir al máximo la deserción escolar. El riesgo de deserción escolar es muy alto. Las estimaciones nuestras son que del orden de 80.000 nuevos niños y jóvenes podrían abandonar el sistema, y se han tomado una serie de medidas para recuperar el vínculo con esos alumnos y evitar que abandonen. Segundo, poner un particular foco y énfasis en la recuperación de aprendizaje durante el primer trimestre del año 2021. Y para ello no solo existen apoyos, sino que instrumentos que están disponibles, un diagnóstico que está disponible, tanto socioemocional como de aprendizaje, y también una priorización del currículum, que permite que los establecimientos se concentren en precisamente cómo nivelar esas carencias. Pero creo que también hay un tema que es muy importante, y es que para que esto ocurra se requiere un compromiso total de los profesores que lo tienen, de los asistentes de la educación, de los directores, de los sostenedores, para que el espacio protector de la escuela se pueda recuperar. Si no somos capaces de recuperar ese espacio, ciertamente el desafío se hace cada vez más complejo, y ahí hay una pieza clave que tenemos que abordar. Ministro, aquí Enrique Araya nos pregunta por la noticia en la que se planteaba llevar el proceso constituyente como en el debate escolar, llevar el proceso constituyente a los establecimientos de educación escolar. Yo de pronto también le pregunto por este proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados de instaurar un ramo de memoria y derechos humanos. ¿Qué pasa con estos proyectos que de pronto llegan al Congreso para abrir nuevas ramas de temas que debieran ver los colegios en función de, bueno, distintas agendas, y que de pronto ponen más exigencias y hace aún más difícil la labor de los establecimientos y las comunidades educacionales de poder abordar las dificultades, de entregar una educación de calidad, y aún más ahora en el contexto actual? ¿Qué pasa con esos proyectos, ministro? Claro, ahí se abren como tres debates distintos. Primero, uno que tiene que ver con el tema específico de qué es lo que tratan esos proyectos. Por ejemplo, la promoción de los derechos humanos, la participación de los alumnos del proceso constituyente. Y en eso es muy importante, a veces se instalan proyectos que pretenden generar como identificar ciertas carencias que no son tales. Por ejemplo, es muy importante, y eso fue uno de los argumentos que tuvieron a la vista quienes rechazaron ese proyecto de la asignatura de Derechos Humanos, es que hoy día eso ocurre en los establecimientos, a través de distintas asignaturas, en distintos procesos, en distintos momentos de la trayectoria escolar. Los derechos humanos están presentes, y por tanto intervenir el currículum a través de un proyecto de ley genera una serie de distorsiones que nunca son convenientes, pero además no son convenientes si ese tema ya está resuelto en la trayectoria educativa. Por lo tanto, el proyecto era más bien, en el fondo, no era necesario, porque
la promoción de los derechos humanos está muy presente ya en el currículum nacional. Lo mismo con lo que se ha planteado de la participación de los jóvenes en el proceso constitucional. La participación en el proceso constituyente está arreglada en la propia Constitución, tenemos ahora ya, entramos en la recta final para elegir a los representantes, y existe obviamente un debate general que es importante promover, donde todos los chilenos tenemos que ser parte. Y la manera en que cada establecimiento lo hace y cómo promueve la participación de sus alumnos es una cuestión que no debiese imponerse por ley, sino que deben generarse espacios para que los colegios lo puedan hacer acorde a su propia cultura, a sus propios objetivos, a la propia realidad de sus alumnos. Entonces, lo primero es que los temas se abordan, y creo que a veces estos proyectos generan como dudas de si están bien abordados en el currículum o en la manera en que los establecimientos funcionan, y en la práctica sí están bien abordados. Lo segundo es que efectivamente no es conveniente intervenir la manera en que cada proyecto lleva adelante se desarrolla, ¿cierto? En ese sentido, cuando se hacen cuestiones por ley, se tienden a imponer a veces ciertos aspectos que son propios de la autonomía de cada proyecto educativo. Y creo que en ese sentido hay que darle mayor espacio a los establecimientos y no imponerle tantas exigencias que en algunos casos se transforman en restricciones y que incluso pueden alterar cada proyecto educativo. Y por último, no perder de vista que existe una institucionalidad, que es la que lleva adelante el diseño del currículum, que pasa por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, y es importante respetar esa institucionalidad, y cuando estos proyectos se instalan, lo que hacen es dejar sin efecto una institucionalidad que al contrario yo creo que hay que potenciar, y es la que debe operar para que estas materias, estas ideas se puedan materializar. Perfecto, ministro. Vimos, bueno, le pregunté por el tema de la prueba de transición y los actores políticos ahí, pero hoy día vamos a tener en esta recta final, como usted lo llama, del proceso constituyente, en el que en la previa del proceso constituyente, vamos a tener quizás un ambiente bien politizado en función de que vamos a tener muchas elecciones, hay 30.000 candidatos inscritos para la elección de abril. ¿Cómo ve usted a los grupos de presión, a los actores políticos, a estos distintos interlocutores con los que al ministerio muchas veces les toca llevar relación? Estoy pensando en el colegio de profesores, estoy pensando en la Confechi, en los movimientos estudiantiles, no solo los secundarios que han tomado un rol protagónico a razón de la prueba de transición, sino que los diversos actores sociales y políticos con los que interactúa el ministerio. ¿Cómo ve el ambiente de cara a entonces abrir el proceso que se viene? Sí, bueno, lo primero, obviamente, es muy importante que existan distintas instituciones, grupos que manifiesten ideas diferentes. Yo creo que el debate de ideas es fundamental, y en ese sentido nosotros hemos tenido siempre una cultura de diálogo, de conversación, porque creemos que esas posiciones son esenciales. El punto es cuando a veces se deja de lado lo importante que es ese debate, y ciertos grupos pasan a ser capturados y utilizados con una finalidad política que se aleja del objetivo común, que es el que nos debe unir. Y eso lo vemos a veces en distintas agrupaciones donde ya no se habla de lo que los alumnos necesitan, de las mejoras que el sistema educativo requiere, sino que se utilizan esas plataformas para un debate político que es legítimo, pero que no necesariamente debe o que no debiese entorpecer el desarrollo del sistema educativo. Me parece muy razonable, legítimo que los alumnos quieran proponer y discutir respecto, por ejemplo, de la manera en que el sistema de acceso a la educación deberá diseñarse. Me parece totalmente negativo que con ese discurso se paralice el proceso de ingreso a la educación superior, como fue lo que ocurrió, o se suspenda o se ponga en riesgo, como fue lo que ocurrió el año pasado. Entonces, creo que es muy importante primero separar el necesario debate de la lamentable a veces instrumentalización de ciertas instituciones, de ciertos grupos. Y yo creo que lo relevante entonces es saber distinguir. Todos tenemos una opinión sobre distintos temas, digamos, y sobre cómo debiese ordenarse la sociedad y cuál es el ideal de sociedad que tenemos, y eso es muy legítimo. Pero eso no puede ser utilizado como instrumento para entorpecer el desarrollo del sistema educativo, para ponerle freno a ciertas mejoras que son
fundamentales y en las cuales hay consenso, y siento a veces que estos grupos distorsionan esos debates. Y por tanto, el objetivo es cómo quitar esas distorsiones y centrarnos en aquello que nos une, que es el desafío que tenemos que enfrentar. Perfecto. Ministro, le hago la última pregunta. Antes paso un aviso. Vamos al finalizar esta conversación, vamos a tomar una fotografía, así que nuestro hombre tras bambalinas va a comenzar a pasar a nuestros espectadores panelistas, así que no se preocupe si de pronto empiezan a aparecer gente en la pantalla, los va a pasar con la cámara apagada, pero quienes quieran aparecer en la fotografía, al final pueden encenderla y así tenemos una foto grupal en formato virtual. Dicho eso, aquí María José Arregá pregunta en cuanto a la posibilidad de agregar al currículum otras materias, por ejemplo, ramos de finanzas básicas, nutrición, inteligencia emocional, educación sexual y un montón de otros elementos que estarían enfocados en el desarrollo de los jóvenes en distintas dimensiones. La pregunta es, yo me imagino que de cara a los desafíos que tenemos hoy día es muy difícil, pero si hubiera espacio, ¿hacia dónde enfocarían las nuevas materias que incluyen el currículum? Sí, bueno, siempre el diseño del currículum es muy complejo porque tiene una restricción que es evidente, que es la restricción temporal. No caben todas las asignaturas que a veces uno quisiera instalar y muchas veces incorporar algo significa sacar otra y se genera ahí un conflicto donde quienes defienden una u otra área toman posición. Nosotros hemos trabajado en un currículum que apunte al desarrollo de habilidades para los jóvenes que les permitan acceder a mejores oportunidades y desenvolverse de mejor manera en una sociedad cada vez más compleja. Y en ese sentido, por ejemplo, los cambios que se han hecho para tercero y cuarto medio van precisamente en la dirección de entregarle a los jóvenes habilidades propias de una sociedad moderna y apuntar a una mayor posibilidad de electividad por parte de los alumnos para que puedan profundizar en aquellas áreas que son de generar espacios comunes que nos parece que son fundamentales. Por lo tanto, yo creo que de repente más que buscar qué asignatura agregar y cuál quitar, lo que uno debiese apuntar, y es el trabajo que hemos hecho, es a cómo a través del proceso de enseñanza generar espacios de desarrollo de habilidades que son clave para el desarrollo. De alguna manera un poco lo que se conoce como el aprender a aprender, digamos. O sea, que los jóvenes tengan herramientas para estar en un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo, y por esa vía es como creemos que así se ha trabajado y así como creemos que debe seguir trabajándose el tema curricular. Perfecto, ministro. Le quiero dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy y tomarse el tiempo a poder conversar con nosotros los muchachos del curso de Chile Siempre. Invito a don Jaime Tagle a que se nos sume para hacer el cierre del curso. Y también a todos quienes quieran aparecer en la fotografía final, ya pueden comenzar a encender sus cámaras para posar en la fotografía. Don Jaime. Bueno, muchas gracias, Patrick. Bueno, me veo un poco mal, pero esto es cortito. Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, ministro, por el tiempo, por la disponibilidad, por la exposición. Y también en nombre de todos los que han participado de este taller desde las 10 de la mañana, con Gonzalo Cordero, Alejandro San Francisco, Constanza Juve y José Francisco Lago, le agradecemos el tiempo para la exposición y todas las ideas que ha aportado el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias Patrick por esta ayuda al final, y gracias a todos los que participaron de este taller durante el día de hoy. Muy bienvenido a seguir participando en las actividades de educación para Chile y de Chile Siempre que vienen durante el año, un año que va a ser muy intenso, muy agitado, donde el tema de educación va a ser importante y donde seguiremos dando las instancias de formación y de activismo necesarias para defender una educación libre, justa y de calidad y otras iniciativas importantes de cara a lo que viene este año. Así que muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias, ministro. Ahora entiendo que el proceso de la foto. Perfecto. Veamos, Tito, si alguien más se anima a sacar la foto. Y le damos. Ahí están encendiendo la cámara. Aquí el secreto es mirar la cámara sonriente y sin moverse 10 segundos, porque si no hay una foto que sale terrible. Así es. Vamos entonces, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una segunda por si acaso. 1, 2 y 3. Ahí estamos. Bueno.
Muchas gracias a todos, muchas gracias, ministro, y nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Pero muchas gracias a ustedes, gracias Patrick por la conversación, Jaime, y a todos por la paciencia y el interés de reunirnos. Cuenten conmigo para próximas actividades, feliz de seguir conversando. Muchas gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, Perfecto. ministro, que esté muy bien. Gracias por la conversación.